Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El primer tema de los eventos que están en el futuro aún, y es el rapto de la iglesia, también llamado el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, esta doctrina del rapto es la que nos enseña sobre la desaparición súbita de la iglesia, debido a que habrá de ser raptada la iglesia, llevada para estar, como dice el apóstol Pablo, para siempre con el Señor. Fíjese que según las escrituras, el regreso de Cristo a la tierra consta de dos etapas, vamos a decir así. Habrán dos apariciones. La primera será para levantar a su iglesia de una manera súbita, o sea, en el rapto. Y la segunda será lo que propiamente la Biblia le llama la segunda venida de Cristo. Ahora, este detalle es interesante, y es que estos dos eventos estarán separados por un periodo de 7 años. Y es importante tener en cuenta que ambos eventos tienen características muy distintas, porque hay personas que mezclan, no solo personas, sino corrientes religiosas, mezclan esos dos eventos y hacen uno solo de esos dos eventos, pero no. Hay diferencias entre ambos eventos y además también están separados por 7 años. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, para poder estudiar primeramente las características del rapto de la iglesia, es importante que nosotros podamos conocer también las 3 posturas que existen acerca de el rapto de la iglesia. Y esta es quizá primera vez que vamos a estudiar estas 3 posturas, porque es importante poder tener en cuenta esto. Le digo por qué, hermanos, porque si vamos a hablar de el pueblo cristiano evangélico de todos los tiempos, de los diferentes países, de diferentes épocas, no hay problema en que se crea en que hay rapto, no hay problema. Donde existen las divergencias es en qué momento va a suceder el rapto. No hablando del día ni la hora, no, sino hablando acerca de en qué momento con respecto a la gran tribulación. Y eso es lo que vamos a ver, porque en primer lugar vamos a estudiar la posición post-tribulacionista. Y es que esta corriente religiosa es la que sostiene que la iglesia, sí dicen, va a ser raptada, pero después de la gran tribulación, dice. Tal vez usted ya ha oído hablar acerca de esa postura, de personas que creen con certeza de que sí va a haber rapto, dicen, pero va a ser después de la gran tribulación. Esa es la posición post-tribulacionista. Hay citas bíblicas, y lo que sucede, hermano, es que las citas bíblicas ellos las interpretan de una manera distinta. Es una mala interpretación bíblica. Y la primera de ellas es esta, mire, que está en 1 Corintios 15:52. Y dice Pablo, yo les voy a decir un misterio, dice Pablo. Y dice que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Cómo así? Dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Ese versículo ya lo hemos analizado varias veces nosotros cuando hemos estudiado este tema del rapto de la iglesia. Y usted probablemente ya sabe por qué Pablo dice eso. Pero resulta que ellos le dan una interpretación errónea, porque esta corriente post-tribulacionista lo que dicen es que ellos afirman que cuando Pablo dice que es al final de la trompeta o al toque final de la trompeta que seremos arrebatados, dicen ellos que se está refiriendo Pablo ahí al toque de la última trompeta de las 7 que se mencionan en Apocalipsis, dicen ellos. Que prácticamente esa trompeta
será tocada casi a mediados del periodo de la gran tribulación. Y eso está en Apocalipsis 11. Y este es el versículo que ellos dicen que está unido con ese. Dice: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, en otras palabras, dicen ellos que ahí será el punto clave, ahí será prácticamente la gran victoria para la iglesia, dicen. Pero mientras no, dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero esa es una mala interpretación de Apocalipsis, porque, como lo vamos a ver más adelante, porque esto está relacionado con Israel. Acuérdese usted, y si no se acuerda, espero que no se pierda el tema cuando estemos estudiando la gran tribulación, y es que el período de gran tribulación será un tiempo de aflicción sin precedentes. O sea, nunca ha habido un período como el que habrá de ser ese, que estará dirigido especialmente para el pueblo de Israel. Por supuesto que sus efectos se habrán de sentir en toda la tierra, pero la gran tribulación, el objetivo principal de Dios al derramar sus juicios en el periodo de gran tribulación, es un trato bien especial con la nación de Israel. Por eso es que aquí se habla de trompetas, porque el pueblo de Israel está familiarizado con esos instrumentos que se usaban en el antiguo tiempo. Claro que aquí, cuando Juan dice que el ángel tocó la trompeta, no se está refiriendo a las trompetas que nosotros conocemos, que son las que tocan las bandas, que esas trompetas, en el griego la palabra es salpingos. Pero aquí Juan, en el griego, si nosotros leyéramos este versículo en el griego, vamos a dar cuenta que Juan ahí está hablando de que vio que un ángel tocó un shofar, que es esos cuernos de carnero que usaban en el antiguo tiempo. Esas eran las trompetas que usaban antes. Claro, los romanos fue que introdujeron ya las trompetas metálicas, que son los que nosotros conocemos, que hoy pues ya más perfeccionadas las usan las bandas musicales. Ahora está la otra posición, y es la midtribulacionista, se le llama también. Y es aquella posición que sostiene que la iglesia va a ser raptada, dicen ellos, pero a mediados del período de gran tribulación, o la semana 70, como también se le llama a ese período. Ahora, eso significa entonces que si el período de gran tribulación habrá de durar 7 años, entonces ellos sostienen de que la iglesia va a ser raptada a los 3 años y medio, dicen, que haya comenzado la gran tribulación. Pero afirman también esto, que dicen ellos que cuando el anticristo comience a reinar, lo que va a hacer primero, dicen, antes de perseguir a Israel, dicen ellos, el anticristo lo que va a hacer, dicen ellos, es que va a perseguir primero a la iglesia, dicen. ¿Por qué? Porque el primer periodo, o la mitad más bien del periodo de gran tribulación, que ha de ser de 3 años y medio, va a ser un periodo de paz aparente. Entonces dicen ellos que la iglesia, ellos dicen que sí, la iglesia va a ser perseguida, dicen, por el anticristo durante ese periodo, porque es a la mitad del periodo de gran tribulación que el anticristo realmente va a enseñar, va a mostrar su verdadero carácter a la nación de Israel. Dicen además ellos que el anticristo, dicen, no gobernará absolutamente el mundo hasta, dicen ellos, que tome control de Jerusalén, que habrá de suceder precisamente a la mitad de los 7 años. Y es ahí donde dice la Biblia que se sentará en el templo en Israel y demandará que se le adoren. Es ahí precisamente donde Israel se va a dar cuenta que a quien ellos le habían dado toda su confianza no era el Mesías. Entonces dicen ellos que por eso la iglesia no puede ser levantada antes, porque tiene que sufrir por lo menos 3
años y medio. Y es que ellos se basan en Daniel 12:10, por ejemplo, que es una de las citas bíblicas. Dice Daniel: muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. De nuevo, otra mala interpretación, porque ahí Daniel no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al pueblo de Israel, a la nación de Israel. No se está refiriendo a la iglesia. Otra porción, Apocalipsis 7:14. Y es ahí donde dice Juan que uno de los 24 ancianos le pregunta a él. En la revelación que Juan estaba teniendo, él se encontró en el cielo. Y viene uno de los 24 ancianos y le dice a Juan: y estos, le dice, que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? Entonces dice Juan que él le contestó: eso lo sabe, usted lo sabe, le dijo Juan, mi señor. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Entonces dicen ellos que este versículo, bueno, este es el más clave para los que sostienen esta posición, porque dicen que es precisamente en la primera mitad, o en la coyuntura, la mitad de los 7 años, que la iglesia va a ser levantada, por lo que aquí dice Juan en Apocalipsis. Durante el periodo de gran tribulación, todavía algunas personas habrán de ser salvas, tanto judíos como gentiles. La diferencia es que ya no será por gracia, sino que será a costa de su vida, a costa del martirio. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, los judíos, vamos a hablar del pueblo judío, cuando el pueblo judío se dé cuenta de que ese que ellos creían que era el Mesías no es, no lo van a adorar. Y es entonces cuando la bestia emprenderá una persecución tremenda contra el pueblo judío y contra el pueblo gentil también. Entonces, imagínense, hermano, esas personas que oyeron el evangelio, por ejemplo. Usted sabe que hay personas, hermanos, que han oído el evangelio y están conscientes de lo que la Biblia dice. Son personas que, bueno, hasta se saben más versículos bíblicos que muchos cristianos. Y esas personas son conscientes del evangelio. Y son personas que muchas veces hasta les gusta el evangelio. Claro, no lo aceptan, ¿verdad? Pero les gusta. Son admiradores del evangelio, pero nunca dan el paso de fe. Esas personas no cualquiera los engaña, porque son personas que son conocedoras. Pero resulta que ahora vienen y les ponen a alguien ahí, o alguien se pone diciendo que Él es Dios y que lo adoren. Esa persona dice: no, eso no lo creo. Y esas personas se negarán, tanto judíos como gentiles se negarán. Ahí es donde la bestia habrá de emprender contra ellos una gran persecución y los matará a filo de espada. Así los matará. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Por supuesto, si no adoran al diablo, entonces quiere decir que esas personas están convencidas que quien realmente es Señor y Dios es el que está arriba en el cielo. ¿Qué va a pasar? O me adoras o te mato. Ese va a ser el plan de la bestia. Entonces, a eso se está refiriendo Juan ahí, que habrán de ir llegando allá. Han salido de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el anticristo los habrá de matar por cuanto no lo adoraron. Ahora, ahí viene la otra posición, y es la pretribulacionista. Esta posición es la interpretación correcta y bíblica. Entonces, esta pretribulacionista es la que enseña que la iglesia será arrebatada arriba a los cielos en gloria, será llevada antes de la gran tribulación. ¿Usted ya sabía eso? Bueno, ¿por qué creemos nosotros que seremos arrebatados antes de la gran tribulación? Porque somos escapistas, como dijo alguien. ¿Sabe que uno de estos falsos predicadores que andan por ahí hoy en día, y muy famosos por cierto, que se burla de los que creemos que habrá rapto, y que habrá rapto antes de la gran tribulación?
Dice, estos son unos cobardes, dice. Se quieren ir antes, son escapistas, dice. Así dice. Entonces, pero no es que seamos escapistas o que nos estemos autoconsolando nosotros diciendo, no hombre, nos vamos a ir antes de la gran tribulación. No se preocupe, no va a pasar, no va a sufrir. No, es que hay pruebas. Vamos a ver las razones. En primer lugar, porque la iglesia no ha sido escogida para participar o para ser participante de la ira de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primero Romanos 5:9, mire lo que dice Pablo. Y ahora dice que hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón por medio de él seremos salvados, dice, del castigo de Dios, dice. Ahí no solamente se está refiriendo Pablo acerca de el juicio final o la condenación eterna. Se está refiriendo a todo aquel sufrimiento, y en este caso, el de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9. Pues Dios, dice, no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El periodo de gran tribulación, hermanos, será un periodo de castigo. Un periodo de castigo que va dirigido especialmente o principalmente para la nación de Israel, pero también caerá sobre todos los moradores de la tierra. Una porción más. Y eso está en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, dice. Ahí está más claro ese versículo. Dice que ese periodo de aflicción habrá de venir sobre los moradores de la tierra. Pero el Señor le dice a su iglesia, yo te he librado. No se vayan a caer de la silla. De alegres, pues. Bueno, esa es la primera razón, hermanos, por lo cual la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Pero viene la segunda. El segundo motivo es, y es de mucho peso también, es que el anticristo no podrá manifestarse mientras la iglesia esté en la tierra. ¿Por qué? Porque juntamente con la iglesia está el Espíritu Santo. No puede el espíritu satánico cohabitar, vivir junto con el Espíritu de Dios. No se puede. Por eso una persona, hermanos, o bien es templo y morada del Espíritu Santo o sinagoga de Satanás. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Eso está en segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está en acción. El misterio de la iniquidad, dice la Reina Valera. Dice, ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida, dice. Pero dice, hay alguien que al presente lo detiene. ¿Quién cree usted que es ese personaje que está deteniendo para que el anticristo se manifieste? ¿Ah? El Espíritu Santo, por supuesto. Se lo dije hace un momento, el Espíritu Santo. A él se refiere Pablo, a él alude Pablo ahí. Dice, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Mire, hermano, Satanás no se aguanta. Satanás está inquieto por tomar control de este mundo, hermanos. Mire, hermano, si ahorita nosotros vemos las noticias, asesinatos, violaciones, vemos infanticidios, vemos, ay hermanos, tantos asesinatos, secuestro, tanta cosa. Y la gente dice, ya parece un infierno la tierra. Eso es poco comparado con lo que Satanás habrá de hacer a través del anticristo durante los últimos 3 años y medio del periodo de gran tribulación.
Entonces, ahí dice que hay alguien, haga cuenta que como que el Espíritu Santo es como un dique, es como un muro. Así como cuando en una represa, hermanos, de agua, no se sale el agua y se desborda porque hay paredes en una represa que detienen el agua. Así está el Espíritu Santo en esta tierra. Pero dice Pablo ahí bien claro, entonces, hasta que la iglesia, porque miren, cuando la iglesia, usted y yo, seamos arrebatados, si es que estamos vivos, o somos transformados, si es que ya hemos dormido, en ese momento, hermano, junto con todos nosotros, también se va el Espíritu Santo. ¿Y qué se va a quedar haciendo aquí, pues? Si sabe por qué el Señor lo ha enviado, ¿verdad? Porque aquí está su amada. Aquí está su amada, la iglesia, que es usted y yo. Entonces, resulta de que mientras estamos aquí nosotros, aquí está el Espíritu Santo. Y el Señor dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor, a través de su Santo Espíritu. Pero cuando la iglesia sea levantada, entonces, dice Pablo, se manifestará aquel inicuo, dice, o aquel malvado, como dice aquí. Que ahí mismo, de hecho, Pablo, de paso, nos habla acerca de cuál será su final. Dice que el Señor lo derrocará, porque eso va a suceder cuando el Señor regrese. Después de los 7 años de gran tribulación, y que nosotros esos 7 años los estemos de bodas con Cristo, cuando regrese el Señor a establecer su reino milenial, vendremos con Él. Es entonces que el Señor habrá de derrocar a la bestia o al anticristo, porque Él estará gobernando en todo el mundo. Pero el Señor viene y lo derroca. Como dice la Biblia, serán arrestados vivos, tanto la bestia como el falso profeta, y serán arrojados en cuerpo y alma, vivitos y coleando, al lago de fuego. Serán los primeros que habrán de ir al infierno. También nosotros estamos seguros, creemos confiadamente en que habremos de ser arrebatados antes de la gran tribulación, porque en la Biblia nosotros encontramos en el Antiguo Testamento los tipos de la iglesia. Existen varios tipos, hermanos, de la iglesia. Vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos fue Noé. ¿Sabe usted que Noé es un tipo de la iglesia? De tal manera que nosotros, la iglesia, somos un antitipo de Noé. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, él es el hombre, hermanos, que representó más fiel al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. José, hermanos, fue aborrecido por sus hermanos, al igual que Cristo fue aborrecido por sus hermanos, los judíos. Fue vendido por 20 monedas de plata, que era el precio de los esclavos en esa época. Ya el Señor Jesucristo fue vendido por 30. Y es que José no se casó con una judía. ¿Sabía usted eso, verdad? Él se casó con una egipcia. La esposa de Cristo no es Israel. La esposa de Cristo es la iglesia gentil. Entonces, en la Biblia también nosotros encontramos los tipos de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, Noé fue librado del diluvio. ¿Sí sabía usted que Noé fue librado del diluvio, verdad? Fue librado del diluvio. Antes que el diluvio viniera, el Señor lo hizo que metiera el arca, que es un tipo, el arca es un tipo de Cristo también. Cristo es nuestra arca. Hay otro tipo, Lot. Antes de que cayera el fuego, hermano, sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que hace el Señor? Envía ángeles y le dicen a Lot, sal de aquí. Y lo sacan. Hermanos, cuando no te detengas en toda esta llanura, no te detengas, sigue adelante. Es un tipo de la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos dice en su palabra? Que no miremos a diestra ni a siniestra, sino que sigamos adelante. Eso fue lo que le dijeron a Lot los ángeles. No te detengas. No mire la mujer lo que le pasó, la mujer de Lot. Otro tipo, Enoc.
es otro tipo de la iglesia. O sea, el hecho, hermano, estas cosas que pasaron en el antiguo tiempo no quiere que sucedieron por casualidad. No, es que sucedieron porque hay una enseñanza para nosotros, la iglesia. En aquel tiempo la gente no lo entendía. ¿Por qué sucedió? Dice la Biblia que él fue traspuesto y él no vio muerte. Fue traspuesto, fue transformado, pues, es la palabra. Y eso es precisamente lo que dice la Biblia que habrá de suceder con nosotros. Seremos transformados, dice Pablo. Pero seremos transpuestos. O sea, quiere decir, hermanos, que, y es ahí donde se han inscrito tantas hasta alabanzas, ¿verdad? Un hijo dirá, ¿y mi papá dónde está? No lo encuentro. Y el Señor Jesucristo también habló acerca de eso. 2 mujeres estarán en un molino, dijo el Señor. La una será tomada y la otra será dejada. Pero será algo así. Entonces la gente dirá, ¿y qué se han hecho? Tanta gente que se ha desaparecido, van a decir. Pero es que ya no estaremos aquí. Es que habremos sido arrebatados. Enoc fue raptado, hermanos. Fue raptado y llevado de una manera súbita al cielo. Otro tipo, él, de